a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Importante, ¿fe y qué? Paciencia. Hay personas que tienen fe, pero no tienen paciencia. Y hay personas que son pacientes, pero no tienen fe. Son necesarias las dos para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque si no tenemos esas dos, y el Señor te prometió algo, le empezamos a embarrar. Empezamos a hacer cosas en contra de lo que el Señor quiere para tu vida. Inclusive, a veces hasta nos creemos Dios y decimos, esto es mío. Cuando no sabemos que el Señor tiene algo mejor. Y siempre cuando queremos nosotros adelantarnos a una promesa, pasan dos cosas que vamos a ver ahorita. Acarreamos maldición. Y dos, alargamos la promesa. Nuestro libre albedrío a veces hace que nos precipitemos, nos adelantemos a las promesas de Dios. Imagino que tienes tu listado de las cosas que le has pedido a Dios. Y te aseguro que has visto varias cumplirse. Y otras que se van a cumplir en un plazo. Pero es a los tiempos de Dios, no es a tus tiempos. ¿Sabes qué pasa? Que como estamos acostumbrados, los occidentales, a todo tenerlo así, ahorita yo me meto y pongo una canción. Yo ahorita me meto, busco algo y tengo la información así. Yo ahorita voy al McDonald's y me dan una hamburguesa en menos de 2 minutos. Creemos que así es Dios. Creemos que Dios es un drive-thru. Y así no es. ¿Por qué? Porque la paciencia te forja. Si tú no tienes paciencia, no estás listo para servir al Señor. Y te vas a frustrar. Te vas a empezar a frustrar con las cosas. ¿Por qué? Porque tú vas a creer que Dios es infiel o que Dios no cumple. Pero no es que Dios sea infiel. El chiste es que aquí tú te estás adelantando a algo que el Señor te dice, a ver, aguanta. O sea, necesito trabajar en tu paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú no tienes paciencia, yo dudaría que Dios no ha trabajado aún en ti. ¿Por qué? Porque la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y los frutos es algo que se da natural. Si ese árbol fuera un árbol frutal de mango o lo que sea, no le costaría trabajo dar mango. Es su naturaleza. Pero si te cuesta trabajo tener paciencia, necesitas pedirle al Señor que te la dé. Porque te vas a frustrar. Porque vas a ver que las promesas no se cumplen y te vas a empezar a frustrar y le vas a echar la culpa a las personas, inclusive hasta a Dios. Te puedes quejar hasta con Dios. Y eso es bien peligroso. Quejarte con Dios es bien peligroso. Hace unas semanas les hablé acerca de lo que había pasado con el pueblo de Israel porque se quejaban. El Señor ni les entregó la promesa, se las entregó a sus hijos por quejumbrosos. Paciencia. Paciencia. ¿Ok? El problema de la paciencia es que cuando no lo vemos, ¿qué pasa? Queremos ayudarle al Señor, como les había dicho. Les voy a contar la historia de Abraham. Algo que inclusive su impaciencia está afectando ahorita la historia del mundo. Ahorita actualmente, la impaciencia de Abraham acarreó maldición para los hijos de Abraham y los hijos de sus hijos. Por siempre. El Señor, cuando Abraham tiene 75 años, se le presenta a Abraham y le dice que lo iba a hacer padre de multitudes. Pero Abraham tenía 75 años. Para que él fuera padre de multitudes, ¿qué tenía que ser? Un padre de una persona, ¿no? Le da la promesa que iba a ser padre a los 75 años y él no lo ve cumplir. Cuando Abraham tiene 86 años, su esposa Sara le dice, ¿sabes qué? Pues no creo que el Señor nos dé un hijo, ¿no? Pues estamos ancianos. Después dice la palabra de Dios que ya su costumbre de mujer, o sea, me imagino que ya no le bajaba y pues ya no le venía la regla. Dice, pues es imposible, estás anciano, soy estéril. Ya no, o sea, no hay manera. ¿Y saben qué dice? El truco, o sea, le queremos ayudar al Señor. Y le dice, acuéstate con Agar. Agar era la sirvienta. ¿Se escucha bien? No, sí, o sea, era la persona, la del aseo, era la mujer del aseo.
Agar era la servidumbre. ¿Y qué pasa? Abraham se acuesta con Agar y tienen a un hijo que se llama Ismael. Tienen a este Ismael. Abraham creyó que él era el hijo de la promesa y después se le presenta el Señor a los 99 años y le dice que viene su hijo, el heredero. La Biblia dice que inclusive hasta Sara se rió. No está mi Biblia, es que mi Biblia normal. ¿Me lo prestas? Esa historia está en Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay algo para Dios? ¿Alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Importante, ¿qué dice? ¿Al tiempo de quién? ¿Perdón? Al tiempo señalado. Hay un tiempo señalado, no es en tu tiempo. Esto es Abraham, aún siendo el padre de la fe, no creyó. Abraham, siendo el padre de la fe, no tuvo una fe completa. Imagínense a ti y a mí. ¿Qué nos espera si él es el padre de la fe? No tuvo paciencia. Se adelantó. Se acostó con Agar y tuvo un hijo, Ismael. Y ahorita actualmente se está disputando una guerra entre Israel y el pueblo islam. ¿Saben por qué? Por la descendencia. Ismael es el padre de los árabes e Isaac es el padre de los israelitas. ¿Y saben qué están peleando? La tierra. Y ahorita vamos a ver, más adelante. Dice: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso es bien común. Cuando ves que el Señor te cumple algo, ¿no les ha pasado que de repente hasta te ríes y dices: Señor, o sea, le das gracias a Dios, pero también te saca una risa, una sonrisa el Señor, porque te lo hace de una manera asombrosa, te cumple una promesa o te llega algo de una manera que te hace reír? Yo me he reído de verdad cuando el Señor me cumple promesa, pero no por reírme, o sea, como de lo bueno que es Dios, de la manera en cómo Dios se manifiesta, te hace reír. A Sara la hizo reír. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es que imagínense, pobre mujer Agar. Llega Agar y empieza a ver que Abraham tiene el hijo que realmente Dios le había prometido. ¿Ustedes qué creen que sintió Agar? Y su hijo, tiene 13 años en ese entonces. Sentía que iba a ser removido. Es correcto. Pero fíjense, esto fue lo que hizo que Agar fuera desplazado con todo y su hijo, la envidia. Porque si ella no se hubiera comportado así, les aseguro que Abraham no lo hubiera corrido, porque Abraham la corrió. Fue la envidia. La envidia de atacar a la mujer que realmente Dios tenía para Abraham. Dios quería bendecir a las dos. Pero ¿qué fue lo que hizo que afectó? La decisión de Agar al querer ella cumplir lo que realmente no era para ella. Y le afectó. Porque Dios, ¿ustedes creen que Dios no amaba a Agar tampoco? ¿También? Claro que Dios amaba a Agar. Pero Agar también se abalanzó. Somos humanos. La vamos a regar una y otra vez, pero la Biblia justamente nos enseña a nosotros a tener paciencia. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Se burlaba Agar hasta que llegó el momento que Sara no aguantó más lo que dijo Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu tierra. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le dio la razón a Sara. Es bien importante escuchar a tu esposa, a tu esposo. Ahí ves, tomamos las decisiones nada más arrebatadas. Dios también por eso puso un complemento. Eso es para nosotros varones. Porque a veces el machismo hace que, ya voy a hacer lo que... Y así no es.
Tenemos que hacer caso. Por eso Dios nos puso una compañera, un compañero. Le hizo caso, ¿y qué pasó? Le echó fuera la palabra de Dios. Yo voy a dejar esto aquí, voy a regresar acá. Le hizo caso, echa a lo que es Agar y su hijo. Y la Biblia dice que el niño estaba, imagínense, un hijo de 13 años. Ustedes se pueden imaginar el rencor que sintió ese hijo. Ustedes tienen idea de lo que se siente ser abandonado por tu padre. Un resentimiento contra su padre a los 13 años de edad. No tenía 2, porque a los 2, pues como sea, se te olvida. No te acuerdas. Pero a los 13 años era un niño que estaba en la plena adolescencia, la edad más difícil del humano, donde todas las emociones se te vienen. 13 años tenía el niño. Sí. Y era en segundo de secundaria. Ya era un muchacho consciente. De hecho, era un muchacho hasta amado, porque él, imagínense, de él decir: yo soy el hijo de la promesa, yo soy el heredero. A de repente, ya no, ya eres totalmente desarraigado del pueblo y de tu padre. Por culpa de la madre. Por culpa de la madre. Ustedes se imaginan el coraje. Aquí lo bonito de la palabra de Dios es que uno tiene que adentrar, ¿sí me entienden? O sea, es una historia real. No es leer así, no. Uno tiene que adentrar en eso, en lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan a un niño de 13 años siendo corrido por su padre? La Biblia dice que estaban errantes en el desierto. No los habían abandonado aquí en el Colomos, en el desierto estaban. ¿Qué sintió ese niño? Rencor. Después la palabra de Dios dice, fíjense, que él no heredaría la tierra, lo que era la tierra, lo que era Israel. Y después la palabra de Dios dice que se le presenta el ángel de Jehová a Agar y que le dice que también va a bendecir a su hijo Ismael, que le iba a dar 12 hijos. Curiosamente, así como hay 12 patriarcas, también el pueblo islam tiene 12 patriarcas, que son los hijos de Ismael. Eso como una dupla muy extraña. Y desde ese entonces se están peleando por las tierras. La pelea que tú estás viendo ahorita en Israel, que los atacan el Islam y bombas, ¿saben desde dónde se originó? Por este problema. Fue una decisión errónea de Abraham haber hecho lo que hizo. Se adelantó a la promesa que Dios le había hecho. Y ahorita sus hijos están pagando las consecuencias. El año pasado, hace un año y medio, llegaron los del Islam y acribillaron a 1000 y tantas personas, y desde ahí regresó otra vez la guerra, mucho más fuerte. Es una guerra constante desde hace años. Desde hace miles de años duró esta guerra. ¿Y saben por qué? Porque Abraham se quiso adelantar a la promesa del Señor. Cuando tú le quieres ayudar al Señor, te van a venir problemas. No te puedes creer Dios. Hacemos lo que nos place y después nos quejamos con Dios. ¿Por qué pasa esto? Es tu decisión. El Señor tiene una promesa para ti, pero tú tienes que esperar al tiempo del cumplimiento de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y qué dice? Todo se cumplió. Si Dios te dio una promesa, se va a cumplir. Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. El problema es que tenemos que esperar. Y esa espera a veces duele. Porque somos bien desesperados. O a veces decimos, no, Dios ya nos abandonó. No, Dios no. Imagínate, desde que el Señor le hizo la promesa a Abraham hasta que nació su hijo, pasaron 25 años. Y dices, ay, mucho tiempo. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Esperar en Dios?
y que no hubiera pasado lo que pasó. Ver a su descendencia siendo acribillada por una decisión errónea. Por desobediente le pasó. ¿Y sabes cuál es el problema? Que es, porque la palabra de Dios lo dice, nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos. Entonces, cuando tú te adelantas a algo, no solamente estás afectando, también estás afectando a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí lo vemos. Oye, Daniela, es que eso está pasando ahorita. O sea, si tú te quieres tomar un avión a Israel, creo que ni siquiera te dejan ir. Cierran los aeropuertos, ¿por qué? Porque hay una guerra ahorita, ocasionada por esto. Hay ciertas cosas por las cuales puede demorar una promesa. La primera de ellas es porque no sueltas. Un ejemplo. Dios te prometió una pareja. A los solteros. Si estás casado ya no hay promesa, ya no aplica, ¿no? Si estás casado ya no aplica. Pero estás soltero y Dios te prometió una pareja. ¿Tú crees que Dios no te la va a dar? Amén. Pero ¿qué pasa cuando tú la quieres adelantar? Si la pasamos a esto que pasó aquí. Nos vamos a meter en problemas. Todos nos hemos equivocado. ¿Sí o no? En eso, ¿no? Y luego ya tienes hasta el listado, ya ni te acuerdas de cuántos novios no es. Y estamos todos traumados. Ya llega el bueno y ya no quieres ni verlo. Ni lo crees. Andas bien tóxico. Ay, préstame el celular y a ver los mensajes. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Por no esperar. Vienen traumas que nos afectan nuestra relación después. Pero cuando venga esa relación que viene de parte de Dios, viene completa. Te va a hacer feliz, te va a llenar. Si yo quiero recibir algo de parte de Dios, yo necesito tener las manos libres. ¿Ustedes creen que si Dios le promete a alguien una pareja y esa persona está con alguien en ese momento, ¿Dios se la va a traer? Dios es un Dios de orden. ¿Tú qué tienes que hacer? Esperar. Tener paciencia. Porque si te quedas ahí, ni te va a llegar, te vas a frustrar, vas a tener tus puros problemas y de repente en 10 años, el típico, ay, me equivoqué. Y ya perdiste 10 años. Yo no quiero que me pase 25 años después. El Señor te puede dar la promesa. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando esté listo tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que el Señor quiere que seas prosperado en todas las cosas, pero que tiene que también prosperar tu alma. Porque cuando tú obtienes algo de parte de Dios y no está preparada tu alma, nada más la vas a regar. Si el Señor te da a esa persona antes de que tú estés listo o lista, va a ser una relación muy problemática. Dios primero te prepara el corazón y después llega la promesa. Pero cuando nos adelantamos, si yo no estoy listo para recibir la bendición de Dios económica y estoy soltero, me voy a perder. Ya me quiero ver. Drogas, amanecidas, mujeres, vicios, y después estoy en un hoyo. Te puedes terminar hasta suicidando. Dios primero prepara el corazón para darte eso que el Señor te prometió. Pero tienes que esperar en Dios y buscarlo, porque pues de nada sirve esperar si no estás cerca de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a volver a caer y a caer y a caer y a caer. Y el Señor te va a rescatar. Porque así es Él, es su naturaleza. Y la tuya y la mía es caer. Pero mínimo tenemos la historia que nos enseña a no caer. El problema es que al humano le gusta experimentar por su propia cuenta. La verdad. Nos gusta experimentar por nuestra propia cuenta.
Cuando no es el tiempo de Dios, fíjense, yo lo ejemplificaba el otro día con un amigo que venía en mi coche y él traía un tema y me dijo, oye, es que yo siento que Dios no me escucha y le dije, mira, tienes que esperar. Cuando tú te quieres adelantar o quieres tú hacer las cosas, hacerla de Dios, como Abraham le quiso hacer de Dios, es como manejar un coche en la neblina. Ves solamente 2 metros, pero tú no puedes ver más allá. No puedes ver si hay un camión a 50 metros. No puedes ver si hay un barranco, no puedes ver si hay un derrumbe. No, tu vista, la vista del humano es al día de hoy. Al día de hoy. No sabes qué va a pasar mañana. ¿Perdón? Es correcto. Pero Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo que te va a pasar mañana, pasado mañana. Dios sabe cómo inclusive te vas a morir. Tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Literal. Como un coche. Señor, aquí está la llave de mi coche. Maneja tú, porque si yo manejo me voy a estampar. Si yo manejo me voy a desbarrancar. Si tú manejas, te va a ir mal, porque estamos nublados por una neblina, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero cuando tú te pones tus proyectos en manos de Dios, Dios te va a prosperar, y así vive el hombre. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tú tienes que vivir por fe en Jesús, en Dios. Dice, ¿sabes qué, Señor? Yo la verdad nada más la riego, ahí están las llaves de mi coche, tú conduce, yo soy tu copiloto, yo pongo la música, tú pon la música, literal, adora al Señor, y deja que el coche avance. Esto está profundo, ¿eh? ¿Qué hace un copiloto? Se divierte. Escucha nada más, ¿no? Escucha. Platica y le sube el volumen. Pone música. No te deja dormir. Hay que estar atento al camino, pues sí. Sí, claro. O te dice, dale para acá. Es correcto. Tú puedes opinar, pero el que toma la decisión es el Señor. Tú sube el volumen de la música y déjate guiar por Dios. Hay un motivo por el cual no se va a cumplir lo que pides. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué dice? Para gastar en vuestros deleites. Ahora, ¿tú crees que Dios no quiere que disfrutes a tu familia, que los lleves a un buen restaurante, que les lleves de vacaciones? ¿Tú crees que el Señor no quiere eso para ti? Claro, porque el Señor es plenitud. Al contrario, la gente que vive en escasez, la escasez no proviene de Dios. Pero cuando solamente tú estás pidiendo para esto, para gastar en tus deleites, solamente estás hinchando, no ensanchas tu espíritu, ensanchas tu cuerpo. Pídele al Señor que te revele. Pídele al Señor que el Señor te enseñe qué estás pidiendo bien y qué estás pidiendo mal. Hay cosas que si tú no las ves, tienes que saber por qué. Si el Señor no te está respondiendo, es porque no es el tiempo, no estás preparado o estás pidiendo incorrecto. Pero el Señor te lo quiere cumplir. Los pensamientos. Lo que tú piensas, lo atraes. Dicen, eso es de la nueva. No. Le viene la palabra de Dios y lo copiaron a la nueva era. Lo que tú piensas, lo atraes. Porque lo que tú piensas también lo hablas. Lo declaras. Y la declaración es importante. La Biblia dice que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Si tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, no tienes que decir estoy enfermo, porque tú mismo te estás declarando enfermo. Voltéala, aunque no lo entiendas. Estoy sano. Voy mejorando. Dios me va a sanar. Pero no digas estoy enfermo. ¿Por qué? Ahí te vas a quedar en ese hoyo enfermo. La mente de Dios no es la mente del hombre. Nosotros nos guiamos por la lógica, por lo que vemos. Una parábola que Jesús dijo, que está en el libro de Lucas 18, porque es importante insistir. Cuando tú
Te dejas vencer por el tiempo, por la circunstancia, de que, ya tardó un año, no veo la promesa. Tienes que insistir. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no ¿qué? Desmayar. Dice, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, de hecho, así están la mayoría ahorita. Ni respetan al hombre ni temen a Dios. Por eso vemos un montón de cosas allá afuera. Respetan más al narco que a Dios. Este juez ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es importante insistir y no parar. Y empezamos a hacer trucos raros que después nos llevan a otro lugar. El Señor no es el drive-thru. Señor, o sea, hay que tener paciencia y fe. ¿Qué dice Hebreos 6:12? Aquellos que por la fe y la paciencia. Paciencia es importante. En la ecuación, 1 más 1, 2. Fe, paciencia, promesa cumplida. Fe, no paciencia, no vas a ver nada. Porque lo vas a querer ver en tu tiempo y no en el tiempo de Dios. Si Dios le hubiera hecho rey, como dice Jayley, a David a los 17 años, no era el tiempo para él. Y aún así fue fiel a Dios. Ese tiempo tú tienes que ser fiel, eso es bien importante. El tiempo que te está demorando, tú sé fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pues Él no se puede negar a sí mismo. Si el Señor prometió, el Señor te lo va a cumplir. Si el Señor te dijo que sí, tú lo vas a ver, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Guarda tu corazón. Si el Señor, si tú le pides una mujer y te estás con mujer, no estás listo. Tienes que esperar. Va a ser una relación fructífera, va a ser una relación de amor, va a ser una relación en Dios. Y se van a amar. Pero si tú estás metiendo con el hijo del vecino y con todos, vas a llegar traumada a esa relación. Ni vas a llegar. Sí. Es correcto. Ese es el tema. Que a veces podemos perder las promesas de Dios por nuestra desesperación. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en sí y en el amén. Si Dios te dio una promesa, es que ya no sé si Dios me la va a dar. No. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas? Todas. Viene esto para ti. Amén. Pero es que me sigue doliendo acá el pecho. Y me habla de que no tienes fe. Pero si sabes que el Señor te dio una promesa, de verdad, si el Señor te dio una promesa, la vas a ver cumplida esa promesa. Yo también me desespero. Te lo prometo que hay veces digo, ay Dios, ayúdame. Somos humanos. El otro día me compartía alguien, estaba en el hospital y me dijo, mira, Dios nos trajo al hospital y pudimos acercar a varias personas a Dios. A veces Dios te va a llevar a un lugar, no para mantenerte enfermo, sino para que tú puedas libertar a ese pueblo que está ahí. Dejar la semilla. Pero no entendemos. Dice, estás en el hospital por algo. Yo ayer me invitaron. Mi hija tiene una amiguilla ahí, que se hizo muy amiga, que es de ahí de donde estábamos antes. Y me dijo, oye, fíjate que es cumpleaños de no sé quién. Y la verdad yo tenía así media flojera de ir.
porque tenía que ir por mi hija y así, así largo. Después yo iba con una amiguita y tenía que dejar a la amiguita en su casa. Dije, órale, sí voy a ir un rato porque pues Daniela quiere ir y la niña insiste en que vaya a la fiesta esta. Entonces yo llego y estábamos en una mesa y habían 3 matrimonios. Conozco un matrimonio y los otros 2 no los conozco. Y de repente se empezó la plática, ¿no? Y, no, que se empezó a hablar así como de medio de conjuros y cosas raras, ¿no? Pero después, pues ahí es donde tiene que entrar la luz. Les empecé a decir es cosas están mal. Y les empecé a hablar de Dios y de Dios. Y después todos aceptaron al Señor Jesús. Y de repente cuando abro mis ojos, todos estaban llorando. Yo no quería ir a ese lugar. Pero Dios me llevó a ese lugar. A veces también te va a pasar también eso. Tú no vas a querer estar en un lugar, pero el Señor te va a llevar a ese lugar ¿para qué? Para que tú puedas libertar a un pueblo que es de Dios también. Amén. Y yo pude ser testimonio del Señor Jesús. Y después me escribe esta persona. Me dice, oye, dicen que tienes algo que no saben, pero tienes algo. No soy yo. Ustedes saben quién es. Es Dios que mora en mí. Porque yo sin Dios no puedo hacer nada. La Biblia dice que sin Él no podéis hacer nada. No puedes hacer nada sin Dios. Y lo que haces lo vas a hacer mal. También tus propias decisiones. Cuando tomas tus decisiones basadas en tu desesperación, la vas a embarrar, te vas a embarrar. Y Dios te quiere proteger. Me encanta este versículo, es de mis favoritos. Dice así, fíjense. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hay promesas de Dios que las vas a tener que arrebatar. Hay unas que el Señor te las va a entregar, pero unas que tienes que arrebatar. Díganme un sinónimo de violento. Agresivo. ¿Qué más? Insistente, determinado, luchador, perseverante. Aquí tengo un billete. ¿Quién lo quiere? Solo él lo quiso. Ustedes también me pueden hacer. Hazte más para acá. Pero la oportunidad la tuvo él lo hizo. Él se paró. Claro, se imaginan que ve ahí y Determinación. ¿Sí o no? llega alguien por atrás y mira, le roba la promesa. Entre querer y actuar Hay un tramo. Son 50 pesitos. Te compras. Con otro cero El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Tienen que arrebatar las promesas de Dios. Tiempo, así lo dice la palabra, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Van a haber oportunidades que van a llegar para ti y las tienes que aprovechar. Hay oportunidades que ahora, cuando es una oportunidad que sabes que, porque de repente pueden venir oportunidades que también sean pruebas. Oportunidades donde tengan que ver la trácala. No, pues es que cae. Y ahí va a caer maldición sobre tu vida. Unas buenas oportunidades. Vamos a terminar con este versículo bíblico. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque qué fiel es el que prometió. Dios es fiel. Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Un aplauso al Señor. ¿Qué nos queda el día de hoy? ¿Con qué nos vamos? Con darle las llaves al Señor. Con darle las llaves al Señor. Paciencia, fe, estar determinado a insistir en la promesa. Aguerrido. El Señor te está viendo, el Señor te está escuchando. Claridad de lo que tenemos para saber qué oportunidades agarrar. Claridad. Pedir bien también. Dani, ¿qué diferencia hay entre tener paciencia y pedir con insistencia? Es que se necesitan las dos. Pedir y esperar. Pedir y esperar. ¿Qué dice? Hebreos 6:12. Y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. O sea, pedir en oración, pero
soltar después. ¿Sabes? A veces ¿sabes qué es el problema? Que de repente nos llega la envidia y vemos que alguien está bien bendecido, pero hay que ver cuál es el fruto de ese hombre, cuál es el fruto de esa persona. Su pasado. No, ¿y qué lo llevó? Se esfuerza, ¿Cuál es su siembra? claro, claro lo que dice Yerley. Lo que tú siembras hoy, lo vas a cosechar mañana. Si no siembras nada, de aquí no va a salir, por lo más que me espere y le eche agua y abono, no va a salir un árbol de mango si yo no le siembro una semilla de mango. Hay que ser consistente. Y tiene un proceso. Y hay un proceso, y es un tiempo, claro. La Y semilla. ser coherente. Cuando tú quieres ese fruto por ti, de repente te traes un híbrido aquí, ¿no? Y le haces ahí un... Ahorita ya inclusive carne hecha sin TET, eso no sirve. La cosa se tiene que dar natural, pero es con el tiempo. Fe y paciencia. Porque el Señor chiquea. En ese tiempo el Señor también va a saber cómo va a tratar con tu corazón. Va a saber cómo vas a empezar. O sea, si tienes un list... Dios no es Santa Claus, no es como que te va a llegar así con la bolsa de regalos y te lo va a poner. Te va a llegar con uno, después con otro, después con otro. Después vas a entender por qué el Señor lo hizo de esa manera. Porque son en los tiempos de Dios, no a los tuyos. Hay gente que dice, es que yo quiero que ya mi hijo se convierta al Señor y cuando tú fuiste súper desobediente 30 años, tú quieres que tu hijo llegue así arrodillado al Señor. Tiene un proceso. El problema es que a veces queremos nosotros ser el Espíritu Santo de Dios. Un aplauso al Señor así.